amigos eruditos del ajedrez, espero que se encuentren muy bien. Gracias por ver estos videos, gracias por darme like y muchas gracias por suscribirse. Ahora vamos a seguir mirando unas partidas, ahora las partidas más famosas que muchas veces tenemos que recordar y nos hace bien para entender la importancia del juego. Y vamos a ver una partida que se jugó en 1852 entre dos grandes maestros, Anderson, la inmortal, famosamente conocida, en la que se jugó en esa época, como le estaba diciendo, y recordemos que en esa época de 1850 la importancia que uno buscaba era la belleza, la táctica a su máxima potencia. Quizá ahora uno ve una partida entre los grandes maestros hoy, pero hay partidas un poco más posicionales, más estratégicas, y a veces no es lo mismo como en esa época. Así que esta partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Entrando en la apertura italiana, digamos que con alfil C4 el blanco tiene otra opción para buscar un juego más agresivo y buscar que el negro no se sienta tan cómodo tan rápidamente. Por eso él jugó el llamado gambito, en el cual el blanco juega B4 rápidamente para que el negro no se sienta tan cómodo, y a su vez el blanco busca un rápido desarrollo de sus piezas en el flanco. Veamos, obviamente el negro está obligado a comer. Alfil por B4, C3, alfil A5, obviamente alfil C5 sería flojo por D4, seguiría siendo atacado ese alfil, por eso sigue D4, E por enroque. Vemos que el negro ya capturó dos peones en esta apertura, y como le he dicho, el blanco busca el mayor desarrollo posible de sus piezas. Ese es el objetivo de ese juego. D3 para evitar C por D4, así tenía un mayor control absoluto del centro, y a su vez el blanco va a tener que perder un tiempo en un momento para capturar ese peón, cosa que no es el momento ahora, ¿no? Siguió dama B3 amenazando a F7, que está siendo defendido únicamente por el rey. Dama F6 defendiendo, obviamente. En caso de dama E7, rápidamente entraría alfil A3, otra pieza desarrollada y amenazando la dama a la vez, así que el negro no le convenía eso. E5 buscando abrir ya la columna E. Después de si caballo por peón dama queda débil F7, y a su vez ya queda abierta la columna para su torre, la torre de F1. Entonces dama G6 manteniendo la defensa en F7, torre 1 en la columna semiabierta, caballo GE7 tratando de desarrollar sus piezas, alfil A3, como le he dicho, ¿no? Con la búsqueda de amenazar en caso de enroque la clavada del caballo en E7. El negro empezó a jugar B5, con la idea de tratar de buscar un contrajuego y tratar de desarrollar sus piezas lo más pronto posible en el flanco de dama. El blanco captura. Con torre B8 amenazando a la dama. Vemos que la dama tiene que retirarse, y después de retirarse tiene como lugar única dama A4, alfil B6 para que el alfil entre en juego hacia F2.
Anderson sigue con su desarrollo. Caballo B, D2. Veamos que las blancas ya tienen todas sus piezas desarrolladas. El caballo, la última pieza menor que faltaba que se desarrolle, está desarrollado. Y el rey negro se mantiene en el centro del tablero. Como siempre, algo tenemos que recordar: cuando el adversario está en el centro del tablero, hay muchas posibilidades de contra. ¿Por qué? Porque el rey, cuando está enrocado, está mucho más defendido que cuando se mantiene en el centro del tablero. Entonces siguió con alfil B7, con la amenaza de abrir el ataque con el alfil en B7 hacia G2 con la dama en G6. Caballo E4, dama F5, buscando atacar a E5 con caballo G6, pero siguió esto con alfil por D3. Ahora sí captura el peón que estaba indefenso en esa casilla. Por lo tanto, el negro tiene que retirar a su dama de F5. En caso de mantenerla, el blanco podría jugar caballo D6, y en caso de enroque, caballo F6 jaque, y la dama caería, ¿no? Así que única, retirar la dama H5. Y acá, como estábamos hablando la situación del rey negro, el rey negro no puede mantener tanta tranquilidad estando ahí en E8. Entonces requiere el blanco hacer una jugada más agresiva para que ese rey no se sienta tan cómodo. Por lo tanto, jugó caballo F6, exactamente, ¿no? Atacando la dama y al rey. Única, capturar. Y peón por. El caballo está clavado, ¿no? No puede retirarse porque está el rey en E8. Entonces Dufran jugó torre G8. Torre G8 amenazando a G2, y a su vez estando clavado el caballo de F3. Un jugador como nosotros, común, quizás a veces jugaría algo más para que esté defendido ese caballo. Veamos que el negro amenaza dama por F3 y cae el caballo. Pero estos grandes jugadores tienen un análisis tan profundo que a veces no sabemos cómo lo hacen. Y la jugada maestra que hace es no defiende, sino una jugada que aparentemente es como que es dejar a que el adversario se dé cuenta, que no se dé cuenta que está clavado el caballo, que se colgó, como se dice vulgarmente. Entonces torre a D1. Con torre a D1 aparentemente no pasa nada, el blanco se colgó el caballo. Por eso Dufran jugó la simple que todos veríamos, dama por F3. Bueno, acá entramos en las combinaciones que uno tiene que tener en cuenta para tratar de mejorar su juego. Viendo la posición del rey negro, uno tendría que encontrar cómo abrir esa posición. Así que quien quiere puede parar acá y analizarla y cómo seguiría la variante. Veamos que el negro amenaza mate inevitable en G2. Si jugamos algo simple como alfil F1 defendiendo G1, el negro capturaría en F2, dama por F2 jaque, y única rey H1 y dama G1 jaque mate, ¿no? Así que en esta posición hay que ser bien agresivo. Por lo tanto, en esta posición Anderson jugó la jugada fuerte de torre por E7 jaque. Veamos que el rey está siendo amenazado. El negro tiene varias opciones. Veamos que si no captura, por ejemplo, si fuera a rey a F8, simplemente torre E3 jaque al descubierto y la dama caería, ¿no? La dama de F3. Y en caso de rey D8, seguiría abriendo más la columna D, torre por D7 jaque. En caso de el rey de no capturar,
o si capturara, el rey queda en una posición muy desventajosa, o negro, el blanco capturaría dama fácilmente con alfil E2, algo que no, por lo tanto el negro quedaría muy perdido, ¿no? En caso de rey C8, la jugada maestra sería torre D8. En caso de torre por D8, peón por dama y la ventaja ya es decisiva. Y en caso de caballo por D8, la jugada maestra sería dama D7 jaque. Única, rey por alfil F5 jaque al descubierto con alfil y la torre. Única, ir a E8 o a C6. En cualquiera de los dos casos, seguiría alfil D7 jaque mate, ¿no? Si a E8 o si fuera el rey a C6, lo mismo, alfil D7 jaque mate. Por eso el negro está obligado a capturar la torre con el caballo. Por eso digo caballo por E7. Y ahora, ¿cómo seguiríamos para seguir abriendo esta posición? Veamos que el negro tiene grandes amenazas de mate, o sea que tenemos que jugar algo muy agresivo. Y la jugada fue, obviamente, dama D7 jaque. Acá el blanco sacrifica la dama ahora en esta posición. Y si el negro no capturaba, por ejemplo, dama, rey F8, simplemente dama por E7 jaque mate, ¿no? Entonces está obligado a capturar la dama. Y acá entramos con las últimas dos piezas que tenemos. Tenemos solo el alfil controlando la diagonal A3 a F8 y el alfil y la torre. Veamos que tenemos dos opciones: alfil B5 jaque o alfil F5. ¿Cuál le parece que es la mejor? En caso de alfil B5, no sería tan buena por rey. Alfil F5 sería la mejor, ¿no? Porque con esta jugada el mate es inevitable, ¿no? Porque si, como ya he dicho anteriormente, en el caso de rey C6, alfil D7 jaque mate. Y si damos el jaque en B5, como ya he dicho anteriormente, el rey se escaparía a E6 y ahí ya seguiría toda la ventaja. Por eso la única jugada correcta es alfil F5 jaque. Única jugada, alfil rey E8 seguido de alfil D7, rey D8 y alfil E7 jaque mate. Sí, esta es una de las partidas más famosas de la historia del ajedrez, que siempre tenemos que tener en cuenta para poder entender y mejorar nuestro juego, para tener la visión que ellos tuvieron. Y espero que les hayan sido de utilidad y que se encuentren bien y que lo pasen bien. Muchas gracias.